Si puede grabar. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto estar en la clase del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a comenzar con una nueva, vamos a continuar con la clase pasada donde nos quedamos. Y quiero ver quién me puede recordar qué es lo que vimos la semana pasada, así rapidito, que puedan recordar. Un saludo para todos ustedes, hermanos. Pero antes, perdón, hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Kelly si nos puede ayudar con una oración, por favor. Claro que sí, pastor. Gracias, señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Señor, gracias te damos una vez más, Padre Todopoderoso, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, para tomar esta clase, Señor, esta actividad, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita, Señor, sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, tanto físico como espiritual, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, uses a tu siervo, Señor, el pastor José Guadalupe, Padre Todopoderoso, síguele dando palabra de sabiduría, de ciencia, inteligencia y profecía, Padre, para seguirnos enseñando y guiando, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos conectados y aún por los que no se puedan conectar por algún motivo, Señor. Permite que todos podamos seguir avanzando en el conocimiento de tu evangelio, Señor, y que así como nosotros aprendemos, Señor, el día que sea tu propósito, tu voluntad, Señor, más personas se puedan unir a esta facultad, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Kelly. Qué bendición estar con ustedes, hermanos. De verdad que es de mucha ayuda. Y vamos a comenzar con nuestra clase de Hechos. Bueno, ¿qué es lo que recordamos? ¿En dónde nos quedamos la semana pasada? A ver, ¿quién en, me puede decir? Adelante, hermana Selene. en Hechos capítulo 6 sobre los apóstoles Sí. de cómo se organizaron Ujú, para servir mejor ujú, y para desarrollar un buen servicio este, mm, y sobre la importancia o ser conscientes de la imposición de manos. ujú. Muy bien, Ah, hermano. Muy bien. Hermana Kelly, adelante. Ujú, Sí, pues como ya mencionó la hermana Selene, ujú, cosas uno de ujú, los puntos que más resaltábamos es precisamente el tomar conciencia y saber la importancia del por qué no debemos imponer manos por imponerlas o por emoción, porque pues sabemos que tanto es de bendición como es de riesgo, ¿verdad? Si no sabemos cuál es el trasfondo de lo que se puede hacer al momento de imponer manos y que no a cualquier persona podemos imponer nuestras manos y tampoco pues dejar que nos impongan así porque sí, pues otros siervos, ¿verdad? Que no sabemos incluso su propio testimonio. Entonces creo que eso se me hace lo más ujú, interesante de lo que yo puedo ujú. pues recapitular. Aquí vamos viendo todo esto. Hermana Fanny, dígame, es su tiempo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, pues era Buenas la tardes, práctica hermana. de una de las puntos más importantes, vamos a decir, ¿verdad? Vimos la elección de los diáconos y los requisitos y como comentaban nuestras compañeras, la imposición de manos y vemos que era para recibir el Espíritu Santo y Ujú, veíamos que también se imponía para sanidad espiritual, también para bendecir un ministerio para ujú, recibir sanidad física vimos también y la consagración del ministerio fueron los puntos, yo creo que más importantes que vimos
sobre lo que era la imposición de mano, para qué se hacía. Y yo creo que, por ejemplo, yo era una persona que cuando inicio en esto, yo quería ponerle la mano a todos porque pues quería que todo el mundo sintiera, recibiera, pero luego cuando llegamos al punto de entender que no debemos de poner las manos, para mí fue como que un poquito de decepción porque digo, ¿cómo lo hacemos deliberadamente sin razonar y sin tener el conocimiento del por qué y cuándo, ¿verdad? Entonces sí es muy Ujú. importante este punto, el haber llegado hasta ahí y entender que es algo muy importante, que lo tenemos que tener presente siempre. Ese es mi comentario para esta Sí, tarde. Dios le bendiga. gracias. Muy bien. De hecho, creo que a todos nosotros nos hizo reflexionar esto, ¿verdad? Lo que le decía Pablo a Timoteo, porque a causa de eso fue que se amplió más esto, ¿no? Porque realmente habla acerca de la imposición de manos. Habla específicamente que era para santificar, para bendecir y para todo eso, ¿no? A los hermanos en el ministerio. Pero es bueno que nosotros reflexionemos. No les estoy diciendo que es malo, no. No, yo les estoy diciendo que esto es lo que no, la palabra de Dios nos enseña. Hermana Cecilia, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Sí, bueno, nada más para complementar lo que Buenas dijeron tardes, mis hermana. hermanas, que las características de la iglesia Ujú. primitiva, era muy importante la unidad de los miembros. O sea, toda la iglesia tenía que estar unida, no tenía que haber división, no tenía que haber ese celo ministerial, sacar la envidia, ¿no? La murmuración. O sea, era importante que todos estuvieran unidos y perseverar en la oración, que es lo que en la oración y en la meditación de la palabra es un requisito que debe de tener todo diácono, todo servidor, ser perseverante, el ser generosos, ¿verdad? El siempre estar unánimes, ser honestos, tratar de caminar lo más lineal que se pueda, ser lo más honestos que se pueda, porque realmente habla de nuestro testimonio, ¿no? El testimonio que nosotros demos va a impactar en aquellas personas a las que nosotros les hemos compartido de la palabra. Entonces, pues vimos también lo que eran los requisitos de los diáconos, ¿no? Perdón, todo eso que marcó la iglesia primitiva y que hasta hoy en día tiene que seguir. O sea, la iglesia primitiva no podemos tomarla tan a la ligera y dejar esa enseñanza que los apóstoles dejaron. Entonces es la responsabilidad de que cada líder, cada servidor, a donde vaya, tiene que ser congruente con lo que predica a la conducta de nosotros. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, hermana Ceci. Muy, muy certero también todo esto. Pero algo que les voy a preguntar, ¿sí se está entendiendo todo esto, lo que estamos dando? Porque realmente sí nos estamos tardando en ciertos capítulos, pero realmente creo que nos enseña algo, ¿verdad? Tal vez es profundizar más y todo esto. Y nos ayuda como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, como pastores de una iglesia. Estamos viendo cómo era la primera iglesia en Hechos, la iglesia primitiva. Y de qué manera estaba conformado, cuáles eran los requisitos que piden. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos aplicando? Bueno, pues ya cada quien va a tener su propia respuesta. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Realmente es importante todo esto. Y ahora vamos con el capítulo 7. Aunque nos estamos tardando, pero vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Tal vez vamos a tener a otras clases, otras clases extras para terminar hasta el capítulo 28. Vamos a ver de la manera de que entre semana podamos estar ocupados, pero todos juntos que estemos de acuerdo y decir, a esta hora nos podemos conectar, hermano, y podemos tener las siguientes clases para que nosotros vayamos avanzando, porque es un libro muy extenso y lo estamos viendo. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a ver en esta clase, y ojalá que nos dé tiempo más todavía, el juicio y muerte de Esteban, que viene desde el capítulo 6 al versículo 8, al 15, del capítulo 7, 1 al 60. El ministerio de Esteban, motivo de disturbio y juicio ante el concilio. ¿Qué es lo que hace Esteban? ¿Por qué lo llevan y lo empiezan a acusar? ¿De qué manera Esteban se defiende?
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Por esa razón, vamos a ver esta. Presentación de defensa de Esteban ante el concilio y veredicto final. Esto lo vemos en capítulo 7, versículo 2 al 60, todo el capítulo entero de qué se trata. Aquí en el inciso A vamos a ver, Esteban habló primeramente de qué manera, respetuosamente a las autoridades. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 7, efectivamente, nosotros podemos ver de qué manera Esteban se dirige a las autoridades. A ver, alguien que me lea esos dos versículos, 1 y 2, por favor. Amén. Adelante, hermano. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Amén. ¿De qué manera se dirige Esteban? Con respeto primeramente a las autoridades. Él les habla de una manera, varones y hermanos y padres, oíd, oigan. Eso es lo que le hace distinguir a Esteban, un hombre respetuoso. Pero también dice que empieza Esteban a relatar la historia de la salvación de Israel. ¿De qué manera empieza? Por eso dice en el versículo, en el inciso 1, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Empieza desde los patriarcas, que fue Abraham. ¿De qué manera él dice, no? Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Imagínense. Y así Abraham engendró a los 12 patriarcas que fueron todas las 12 tribus de Israel. Esto viene en el versículo 8b al 18. De eso se trata el discurso de Esteban. ¿De qué manera empieza a hablar? Respetuosamente. ¿Y de qué manera empieza a hablar desde Abraham? ¿Y de qué manera empieza también con las 12 tribus de Israel? De eso se trataba su discurso de Esteban. Empezó a hablar y dice que en el 3, inciso 3, en aquel mismo tiempo nació Moisés. También está hablando acerca de Moisés en el versículo 20 al 44. Está haciendo un resumen de lo que estamos viendo. Si nosotros vamos a leer todo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que del versículo 20 al 44 habla acerca de Moisés. Y de qué manera también lo introdujeron con Josué. Empieza a ver de qué manera Josué interviene también para la salvación del pueblo de Dios. Y de qué manera Josué es el que toma el mando para liberar al pueblo de Dios. Hasta los días de David, dice, y pidió proveer tabernáculo. Esto viene en el versículo 45 y 46. Y en el versículo 6 dice, mas Salomón, perdón, en el inciso 6, más Salomón en el versículo 47 al 50. Nosotros nos vamos dando cuenta de qué manera Esteban empieza a hablarle primeramente con respeto y él lleva un orden, va llevando un orden en su discurso, diciendo primero nuestro padre Abraham fue llamado para esto y de las 12 tribus de Israel, de qué manera y fueron, y habla de Josué, de Moisés y luego también de David y de Salomón. Entonces, vemos de qué manera Esteban está haciendo esto. Ahora, inciso C, Esteban acusa a las autoridades religiosas, porque primeramente Esteban habla de esta manera, presentación y defensa de Esteban. ¿Cómo se defiende Esteban? Esteban se defiende primeramente respetuosamente. Para empezar es eso, se defiende respetuosamente y empieza a relatar la historia de la salvación de Israel. Esa es la primera parte, la defensa de Esteban. Inciso B, Esteban relata la historia de la salvación de Israel, como les decía, de qué manera fue salvada el pueblo de Dios. El inciso C, ya después de que les dijo todo, les habló con respeto, les habló cómo fue salvado el pueblo de Dios
y viene la acusación de Esteban. Esteban acusa a las autoridades religiosas. Primero uno, dice dureza de cerviz. En el versículo 51, si nosotros vamos a ver de qué manera empieza la acusación. Dice en el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahí en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ya, Esteban empieza a acusar aquí a ellos. ¿Y de qué manera dice? A cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estaba hablando de Jesús. Dice, incircuncisos de corazón y de oídos, de resistir siempre al Espíritu Santo y de matar y entregar al justo y de no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades religiosas? Porque Esteban los estaba acusando. Dice que uno, se enfurecían en sus corazones. Dice en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, de esta manera, eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. Se enfurecieron, crujían los dientes, dando grandes voces, se taparon los oídos. Imagínense, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que ellos se tapaban los oídos. Era increíble. Entonces, vemos de qué manera, cómo reaccionaron estas autoridades religiosas. Dice que arremetieron aún contra él. Dice en el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense qué actitud tomó las autoridades religiosas. Primero se defiende Esteban respetuosamente. Les empieza a relatar la historia de Israel. Y después la salvación de Israel. Y después acusa a ellos, la acusación de Esteban. Y en esta 4, el inciso D, es la actitud de las autoridades religiosas. Es increíble lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué más podemos aprender de esto? La actitud de Esteban ante sus oponentes. Esto es lo que vamos a aprender. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos ¿a dónde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lo relacionamos en Lucas capítulo 59, en Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que viene en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos de qué manera Esteban fue su defensa, de qué manera introdujo todo esto para hablarles de Cristo a ellos y de qué manera ellos ya no querían oír más a Esteban y arremetieron contra él, lo apedrearon.
Dice que todo lo estaba atestiguando, todo esto estaba viéndolo. ¿Quién? Saulo. Desde ahí empieza y reaparece y aparece Saulo de Tarso. Pero es increíble de qué manera Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y él dijo mismo casi las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos Lucas capítulo 23, versículo 46 y Lucas capítulo 23, versículo 34. Porque realmente eso es lo que pasó. Lucas capítulo 23, lo voy a checar, revisar. Lucas 23 y versículo 34. Dijo Jesús, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y en el 30, eso es lo que viene. Y Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué increíble lo que podemos ver. Realmente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos ver. Fueron palabras que utilizó Jesús en la cruz del Calvario. Él primero perdonando por lo que estaban haciendo eh, este, eh, ante sus oponentes, ante estas autoridades. Le dijo, perdónalos, Dios, por todo lo que están haciendo. ¿Y qué hizo también? Como hizo Jesús, entregó su espíritu a Dios. Qué increíble lo que podemos entender de esto. ¿Cómo era su defensa de Pablo, de Esteban? ¿Quién era Esteban? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Es increíble cuando nosotros podemos ver esto, hermanos. Pero ¿qué pasa después de esto? Porque esto es lo que hace Esteban. Provoca la persecución de la iglesia en Jerusalén, que empieza a partir del capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice la gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Dice, en aquel día hubo una gran persecución. Cuando nosotros vamos a Hechos, realmente nosotros vemos cómo empieza todo esto después de que Esteban muere. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, pero qué increíble, hermanos. Desde aquí, nuevamente, Saulo, dice desde el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Dice, está bien, qué bueno que lo mataron. Tal vez dijo, no lo sé, pero él consentía. Dice que estaba bien, no, qué bueno que lo mataron. Ese es consentir en ese término. Estaba consintiendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imagínense. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, Saulo era un hombre tan preparado, celoso de las leyes, que empezó a hacer eso. Dice que entró casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. Eso viene hasta el versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era el Saulo, el Saulo de Tarso que vio, que consintió la muerte de Esteban. Entonces, ¿qué pasó lo que estamos viendo de esto, no? Es algo increíble que empieza la persecución. Se empezó la expansión también de la palabra de Dios a la muerte de Esteban, por la defensa de Esteban. Con el testimonio de Esteban empieza la persecución, empieza
eh, se empezó a extender, los discípulos se fueron a muchos lugares. ¿Por qué? Porque había persecución. Esto ocasionó que se fueran a Judea, a Samaria, en todos esos lugares se fueron. Se empezaron a esparcir por la persecución. Dice, breve sumario de las acciones del concilio que culminaron en gran persecución. Vamos a ver. Primero, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos. Viene en Hechos capítulo 4, versículo 1-2. Nota la versión popular traduce enojados. Estaban enojados. Imagínense, ya desde el capítulo 4 ya estaban enojados con los discípulos. Dice, Pedro y Juan puestos en la cárcel en Hechos capítulo 4, versículo 3. Miren, ¿desde cuándo empezó esta persecución? ¿Desde cuándo empieza? Empezó en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Estaban enojados los sacerdotes, las guardias del templo, por lo que estaban haciendo, por lo que estaba haciendo Pedro y todos los discípulos. Dice que Pedro y Juan, puestos en la cárcel, también fue en Hechos capítulo 4, versículo 3. Pedro y Juan fueron amenazados e intimidados para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es lo que estaba pasando. Es un breve resumen de las acciones del concilio que terminaron en esta persecución. Dice que el sumo sacerdotes y los saduceos se llenaron de celos. Aquí estamos viendo varias cosas. Uno, estaban, ¿qué? Enojados. Estaban, dice que amenazaron e intimidaron a los discípulos. También estaban llenos de celos. Eso es lo que tenía el concilio. Ya estaban muy enojados, tenían celos y habían amenazado a los discípulos, los habían intimidado y no habían logrado nada. Dice que las autoridades religiosas del concilio querían matar a Pedro y a Juan. Lo querían hacer porque en los discursos de Pedro muchos se convirtieron, muchos creyeron en Jesús. Dice que las autoridades del concilio azotaron a los apóstoles. Esto viene en Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice que las autoridades del concilio apedrearon a Esteban hasta matarlo. Esto viene en Hechos capítulo 7, versículo 58. Esto fue el resumen de las acciones del concilio. Desde ahí empezó la persecución. ¿De qué manera vemos? ¿De qué manera estaban actuando ellos? Intimidando primeramente a los discípulos, metiéndolos a la cárcel, azotándolos. Pero no fue hasta que Esteban tuvo su defensa, les habló respetuosamente, les habló acerca de los inicios de Jerusalén, de Israel, de qué manera fue la historia de Israel, de qué manera Moisés fue llamado a Abraham y de qué manera los empieza a acusar. Y ya no aguantaron tanto porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí estaba Saulo que consintió la muerte de Esteban. Este es un resumen de lo que fue la persecución de los apóstoles, de los discípulos. Es increíble lo que podemos ver con esto, hermanos. Nos llama la atención que ellos ya habían empezado, estaban dando pasitos, no, pues vamos a encerrarlos, vamos a llamarles la atención, vamos a decirles no prediques de la palabra de Dios, los metieron a la cárcel, hasta que llegó Esteban y dio su testimonio y habló de Jesucristo y acusó a esas autoridades, entonces que no aguantaron y mataron a Esteban. Y de ahí empieza la persecución. Entonces, la gran persecución en Jerusalén propició, ¿qué propició? La expansión del evangelio. Parecía que esto no era bueno, pero realmente sí era bueno. Esto ocasionó la expansión del evangelio a nuevos campos misioneros. Eso es lo que ocasionó por la persecución. Muchos se fueron de aquel lugar y se fueron a habitar en Samaria, en Judea, en otros lugares. Y ahí compartían la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, los discípulos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Es lo que dice en el versículo 1. También dice que los discípulos fueron esparcidos por todas partes, o sea, estaban corriendo de un lugar a otro. Eso fue la persecución. Dice que los discípulos también fueron esparcidos por Fenicia, Chipre y Antioquía. Estos ya son lugares que son más allá de Jerusalén, de Judea y de toda Samaria. Ya estamos hablando de Fenicia, de Chipre, de Antioquía, fuera de Jerusalén, lo que dice en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso se refería Jesús cuando le decían, ustedes me van a ser testigos. Esto de la expansión de los discípulos y de todos los cristianos, eso fue lo que le decía Jesús. Ustedes me van a ser testigos más allá. Y los discípulos se fueron por Fenicia y otros por Chipre y otros por Antioquía. Eran lugares que ya eran más allá de estos lugares que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos. Por esa razón les decía a los discípulos, no salgan hasta que reciban la promesa de mi Padre. No salgan, porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Ahora, debido a esto, ya de que vino el Espíritu Santo en Pentecostés en capítulo 2, de ahí empiezan los discípulos, empieza ya la persecución. Pedro y Juan fueron a la cárcel, los intimidaban, los amenazaban. Pero ya a partir del capítulo 8 de la muerte de Esteban, ellos se empiezan a esparcir por todos lados. Es interesante. Esto viene en Hechos capítulo 11, versículo 19, que fueron más allá de esos lugares que Jesús les había dicho. A eso se refería. Pero es increíble lo que nosotros podemos ver con esto, hermanos. De qué manera esta persecución estaba ocasionando la expansión del evangelio, alcanzar a más gente para Cristo. Eso es lo que estaba provocando. Entonces, la gran persecución de la iglesia y su relación con la promesa de Cristo, en Hechos 1:8, lo que les estoy diciendo, del 1:8 del capítulo 1, versículo 8, y del capítulo 8, versículo 1 al 8. La promesa de Cristo a sus discípulos, lo que les estaba diciendo, de que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es esto. Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en estas partes, en toda Judea. Habla acerca de una parte de la tierra, Jerusalén, toda Judea y hasta lo último de la tierra, más allá de todo este territorio. Es a eso que se refiere. Los discípulos recibieron poder del Espíritu Santo en Pentecostés, como les estaba diciendo. El poder del Espíritu Santo capacitó a los discípulos para testificar de la resurrección del Señor Jesús en un contexto de persecución. Imagínense, Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, hermanos? Que a veces decimos, no sé lo que voy a decir. Pero el Espíritu Santo es el que da palabras, da poder y hace que nosotros hablemos. Y eso era lo que tenían los discípulos. Estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos. Por eso dice, los discípulos llenos del Espíritu Santo
predicaron el evangelio ¿en dónde? En Jerusalén, también en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. También vemos esto, que Dios usó la gran persecución para la expansión del evangelio en cumplimiento de la promesa de Cristo, todo relacionado en el 1:8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio, no se quedaban callados. Ellos iban predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo en el 8:5. Miren, qué increíble. Dice, los que fueron esparcidos anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Él, a pesar de que estaba huyendo de Saulo, que estaba persiguiendo a todos, llegó a Samaria, llegó predicando la palabra de Dios. Eso es increíble, hermanos. Por esa razón, este mapa donde nos dice de que fueron esparcidos, pero ellos estaban predicando la palabra de Dios. Esto es de Hechos capítulo 1, versículo 8. Es increíble lo que estaba pasando, hermanos. Ahora, vamos a hablar un poco de Felipe, porque Felipe llegó ahí en Samaria a predicar la palabra de Dios. Ministerio evangelístico de Felipe en Samaria, Hechos capítulo 8, del 4 al versículo 25. ¿Qué podemos ver de Samaria? Porque ahí es donde llegó Felipe. Espérame. Entonces, dice que en ese lugar de Samaria, muchos tenían espíritus inmundos. Esto viene en el versículo 7. Dice, entonces Felipe estaba viendo muchas cosas. Dice, a ver, alguien que me pueda leer del versículo 4, por favor, al 10, por favor. ¿Alguien que le dé lectura? Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Hasta ahí, maestro? Pastor. ¿Hasta ahí o continúo leyendo? ¿Sí? Ok. Hasta ahí. Nada más lo que pasa es que no podía, ¿cómo se llama? Quitarle el mute, estaba buscando, lo siento. Pero miren, ¿qué podemos ver con esto? Dice que aquí en el inciso A, la condición espiritual de la ciudad de Samaria. Dice que muchos tenían espíritus inmundos, si nosotros lo vimos en el versículo 7.
Muchos también dice que eran paralíticos y cojos, pero eran sanados. O sea, aquí qué podemos entender con esto. Y también dice, sus habitantes eran instruidos por un mago, un brujo que estaba ahí llamado Simón. Pero ¿qué vemos aquí? El poder que tenía, que el Espíritu Santo le estaba dando a Felipe. Felipe era usado, llegó a ese lugar, vio necesidades. Y de esta manera vemos cómo Felipe estaba siendo utilizado, estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos entender, hermanos. Realmente vemos cómo llegó, en qué condiciones estaba la ciudad de Samaria cuando llegó Felipe a predicarles la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros podemos entender, que Felipe vio algo y empezó a predicar la palabra de Dios. Es increíble lo que podemos ver. ¿Y qué más dice? Dice que sus habitantes consideraban que sus hechicerías eran el gran poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros acabamos de escuchar, lo que estaba leyendo nuestra hermana Cecilia. Había un espíritu de ¿qué? De engaño. Si nosotros seguimos leyendo más, nos vamos a dar cuenta de qué manera esta ciudad pues, estaba siendo utilizada, o sea, era manipulada por este hechicero. Dice que el espíritu de amargura y atadura espiritual en Simón, el mago, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, vemos cómo estaba esto, hermanos. Realmente nos impresiona de qué manera Felipe estaba siendo utilizado por el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, lo que estaba provocando Felipe en ese lugar. También creyó Simón mismo habiéndose bautizado. Hasta ese grado llegó Simón. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Se estaba sorprendiendo este hechicero de lo que estaba haciendo Felipe. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren, aquí vemos algo muy importante sobre la imposición de manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Miren, hasta dónde llegó Simón, porque vio que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo. Les dijo, les voy a dar dinero para que así yo también tenga ese poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dijo que se arrepintiera y todo eso, ¿verdad? Y les dijo esta palabra, de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es lo que le dijo Felipe. Entonces, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren, imagínense lo que estaba haciendo Felipe en aquel lugar. Eso es sorprendente, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, de qué manera ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora van entendiendo ustedes por qué razón Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso en el 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y más allá. Y eso es lo que estaban haciendo Felipe en este caso, que llegó en ese lugar. Empezó a predicar la palabra de Dios, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí, ahora sí que vemos de qué manera Dios empieza a utilizar
la persecución de la iglesia, lo empieza a utilizar para predicar, para la expansión. Es muy interesante que pueden decir, no, aquí se deshizo todo. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene fuerza la iglesia de Dios. Pero no es cierto. Debido a la muerte de Esteban y empieza la expansión de los discípulos a otros lugares, y ahí es donde empieza la expansión de la palabra de Dios. Es increíble lo que nosotros podemos ver, hermanos. Entonces, la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria. ¿Él qué hacía? Predicaba a Cristo. Eso es lo que hacía. Estaba predicando a Cristo. Su predicación cautivó a la ciudad entera. Eso es lo que vio. Muchos se bautizaron, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo hasta que hizo la imposición de manos. Ellos recibieron al Espíritu Santo. Dice que su predicación del Evangelio era acompañado de señales milagrosas. Lo podemos ver en el versículo 6 al versículo 3. Eso es lo que nosotros podemos ver. Su predicación del Evangelio produjo un gran gozo en esa ciudad. Eso es lo que provocó en aquel lugar. Dice que la predicación del Evangelio del Reino resultó que los hombres y mujeres se bautizaran, incluso ese hechicero, Simón, el mago. Eso provocó que la hechicería estaba gobernada en ese lugar, pero llega Felipe y totalmente cambia la ciudad. ¿Hasta dónde Dios puede utilizarnos a nosotros? Eso les pregunto a ustedes. Si Felipe fue corriendo porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, esto provocó que muchos seguidores de Cristo se esparcieran por diferentes lugares. Pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera Dios estaba utilizando a Felipe en aquel lugar? Pero no solamente eso pasó. Ustedes saben lo que pasó con el eunuco, ¿verdad? Dios empezó a utilizar a sus discípulos. El Espíritu Santo nos estaba guiando, les daba palabra, los utilizaba. De esta manera nosotros vemos cómo Dios cumple sus promesas. Por esa razón les dice, no salgan de Jerusalén, primero les dijo. Y después le dijo en el 1:8, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, pero después de la venida de la promesa de Dios, el Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba provocando, hermanos. Dice que su predicación resultó un avivamiento espiritual que llegó a oídos de los que estaban en Jerusalén. Esto viene en el versículo 14. Dice que su predicación provocó que la iglesia de Jerusalén enviaran a Pedro y a Juan. Imagínense, eso provocó. Dijeron, oye, ¿qué crees? Mira, Felipe está haciendo esto allá. Oye, mira, la hermana Ceci, vamos a poner un ejemplo. La hermana Ceci está haciendo esto allá. Envíen a otros dos para que la ayuden. Vayan, por favor. La hermana Fanny está hasta allá haciendo eso en Tabasco. No, pues vamos a enviar a alguien más allá a Tabasco. Eso es lo que estaba provocando. Pero era porque tenían el Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Dice ahora, inciso C, Pedro y Juan apoyan el ministerio evangelístico de Felipe. Imagínense hasta dónde vieron Pedro y Juan. Dijeron, no, pues vamos a ayudar a Felipe. Allá está predicando la palabra de Dios. Dice Pedro y Juan, esto ya viene en el versículo 15 y 16, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Pedro y Juan establecieron los requisitos para recibir el Espíritu Santo. Se recibe por gracia, dice en el 18:20, vamos a ver. Dice, porque aún no habían, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Entonces, vemos todo esto, hermanos. Se recibe por la rectitud de corazón. Versículo 21. Se recibe por el arrepentimiento de toda maldad o iniquidad.
aquí vemos ciertos requisitos que estábamos viendo para recibir el Espíritu Santo. Pedro y Juan concluye su ministerio en Samaria en el versículo 25. Ahora, llamado al evangelismo personal. Aquí vemos en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, el evangelismo personal en el corazón de Dios. Llamado de Felipe al evangelismo. Entonces, vemos de qué manera se hace esto. Primero es un llamado. Un ángel del Señor llamó a Felipe en el versículo 26a. El número 2, imperativo, diciendo, levántate y ve. Fue cuando vemos lo que pasó con el eunuco. Dice, la comisión, ¿hacia dónde se iba a dirigir? Hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es el desierto. Imagínense, ¿hasta dónde los envía el Espíritu Santo? 4, obediencia. Eso es lo que nosotros debemos de tener, miren hermanos, aquí me detengo. Primero debemos de tener un llamado. Un llamado. Aquí Felipe tuvo un llamado. Un ángel del Señor llamó a Felipe. Debemos de tener un llamado para el evangelismo personal. Esto ya es algo así que vamos a comparar. Para tener un evangelismo personal, debemos de tener un llamado. Ser imperativo. Oír la palabra, oír la voz de Dios. Porque le dice, levántate y ve. Debemos de ser imperativos. ¿Qué otro? La comisión que nos van a dar. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde Dios te quiere mandar a predicar su palabra? ¿Hacia dónde, hermanos? Pregúntense ustedes mismos, ¿hacia dónde me quiere enviar Dios para llevar su palabra? Y lo otro, 4, ser obedientes, la obediencia. ¿Qué hizo Felipe? Entonces, él se levantó y fue. Qué increíble lo que nosotros podemos ver de este llamado. Él nunca dijo, no voy a ir, sí me está hablando, pero no quiero ir. No, él tuvo el llamado de parte del Señor, del ángel del Señor. Dijo Felipe, levántate y ve. La comisión, ve hacia el sur, ve hacia ese lugar. Y la obediencia, principalmente, él se levantó y fue. ¿Y qué hizo Felipe? Dice que tuvo un encuentro con el etíope. ¿Quién era el etíope con el cual Felipe se encontró? Inciso A, un eunuco del reino de Etiopía. Era una persona importante de ese reino. Es muy importante porque también a ellos les tenían que hacer, como decimos aquí en México, lo castraban. O sea, no podían tener hijos. O sea, totalmente le hacían, como ahora decimos, la vasectomía. ¿Por qué razón? Porque él estaba al lado del rey y el rey por lo regular tenía muchas concubinas, ¿verdad? Entonces trataban de que él no se metiera con ninguna de ellas y era un hombre muy especial, el eunuco. Dice que era el principal tesorero de la reina de Candace. ¡Wow! Increíble, un hombre muy importante, un hombre sumamente religioso. ¿Por qué? Porque él leía la palabra de Dios, era religioso. Dice que, ¿cuál era la necesidad espiritual del etíope? Tenía hambre de la palabra de Dios, dice el versículo 28. Dice que no entendía lo que leía en el libro de Isaías. Para empezar era eso. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías y no entendía nada. Dice que reveló su necesidad de ser enseñado. Le dijo, es que no hay nadie que me enseñe, no le entiendo. Y dice que mostró un profundo interés por la palabra de Dios. Qué increíble lo que podemos ver del eunuco, pero eso fue un llamado de parte del ángel de Dios hacia Felipe. Felipe, ven, allá en el sur vas a encontrar a un hombre que necesita escuchar de la palabra de Dios. Ve la obediencia de Felipe.
Nosotros como hijos de Dios debemos de tener un llamado. Y cuando digo un llamado puede ser pastor, misionero, podemos decir que está al servicio de la iglesia, podemos decir que también ayudamos a los ancianos, ayudamos a los niños, a los huérfanos, a los necesitados. ¿Qué llamado Dios te está llamando? Eso debemos de preguntarnos nosotros. Esto nos enseña que debemos de ser obedientes, de oír la voz de Dios y de esta manera ir y predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que Felipe estaba haciendo. Felipe, un evangelista responsable. Hasta eso, para tener un llamado, bueno, una cosa es ir, otra cosa es la responsabilidad. La evangelización del etíope se dio inicio con la escritura de Isaías capítulo 53, versículos 7, 8, del versículo 32 y 33. Dice, Felipe se aseguró de que el etíope entendiera lo que leía. Por eso tenía que ser muy responsable. Tenía que explicarle bien a qué se refería. Dice que Felipe se aseguró de que el etíope entendiera lo que leía. También dice Felipe guió al etíope a la salvación de su alma. Dice Felipe discipuló y guió al etíope al bautismo. Y 5, el etíope experimentó el gozo de la salvación. Qué interesante lo que podemos ver en esto. ¿De qué manera es llamado Felipe? A una necesidad de una necesidad de una persona que no conocía, que no entendía de las escrituras. ¿Qué hace? Felipe va, obedece al mandato, al llamado, ¿y qué hace? Empieza a evangelizar el etíope. Empieza a explicarle al etíope para que entendieran la palabra de Dios. Felipe guía al etíope a la salvación. Y Felipe disipula, le explica qué es lo que tiene que hacer y guió al etíope al bautismo. ¿Qué pasa después de todo eso? El etíope siente gozo en su corazón al conocer la verdad, al saber que alguien le explicó la duda que tenía. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Ser responsables y predicar la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Porque hasta aquí nos dio tiempo de terminar. ¿Algún comentario, hermanos? Porque a las 6:15 ya empieza el otro, parece que el hermano Francisco. ¿Tienen algún comentario, hermanos? Hermana No, pues, Selene, hermana Fanny, hermana Elizabeth, hermano Manuel, Maribel, hermana Erika. Pues yo puedo, lo que me agrada a mí, bueno, lo que me hace sentir, como dice, el gozo de la Ujú. salvación es cómo Felipe fue y se movió hasta donde estaba la necesidad. Y sobre todo que el etíope pudo entender que también él estaba contemplado en el plan de salvación de Dios. Amén. Y lo que a mí en lo personal me movió hace muchísimos años atrás fue esa palabra de que cuando él vio agua, anheló el bautizo, pero eso está Ujú, más adelante, ¿verdad? ujú, ujú. Pero es algo que siempre he tenido presente. Y yo dije, bueno, yo también me puedo bautizar. Y me bauticé, ¿no? Hay mucha gente que espera tener mucho conocimiento y dice, le haces una invitación y dice, no, es que no es el momento, o no estoy preparado, o quiero tardar años y ya cuando yo me sienta lleno del conocimiento me voy a bautizar. Y este ejemplo del el etíope, el gozo que este varón tenía, lo llevó a bautizarse y eso también a mí me movió. Entonces,
cuando usted toca este puntito, me lleva a años atrás de mi vida, de mi área personal, vaya. Que como Dios tenía en el plan también a los etíopes, que Él también estaba contemplado en el plan de salvación. Amén. Ese es mi punto de vista. Gracias, hermana Fanny. Realmente creo que esto nos enseña muchas cosas, ¿no? Tal vez vamos muy lento, muy despacio, pero hay cosas que aprender de estos. Y realmente, pues, eso es lo que nos enseña. De esto se trata Nuevo Testamento 2, de aprender del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Algún otro comentario, hermanos? Yo, pastor, Adelante, hermana. algo muy importante que yo he notado es la importancia de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque aquí Ajá. dice que Felipe obedeció, ¿verdad? Ujú, El ujú. Espíritu le habló y le dijo Sí. tal cual por dónde tenía que ir. Y él no preguntó por qué o para qué, sino que en automático él obedeció y y ya fue que se encontró con el etíope. Entonces, y habla mucho sobre Hechos 1:8. O Ajá. sea, dice, no se vayan, ¿verdad? Hasta que haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces Ujú, recibiréis poder y serán testigos. Entonces, algo muy importante, muy, muy importante es en nuestra vida ujú, recibir al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él y ser obedientes para que entonces ujú. la obra de Dios, pues siga su curso, se cumplan los propósitos de Dios. Ese es mi Amén. comentario. Gracias, hermana Elizabeth. Tiene mucha razón. ¿Algún otro comentario ya para terminar? Sí, pastor, yo. Adelante, hermana Ceci. Realmente fue un tema muy importante, algo que nos debe de quedar muy claro Ajá. cuando le evangelizamos a alguien, porque aquí claramente nos está diciendo que Felipe era responsable con lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque todo estaba fundamentado en el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas que cuando evangelizan, distorsionan realmente el Evangelio de Jesucristo, y si tú le estás compartiendo a una persona que no tiene el conocimiento, la puedes direccionar a algo equivocado. Entonces, Así tenemos que es. ser, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que ser muy responsables y tener realmente que tenemos que tener claro que nuestro fundamento es Jesucristo, el evangelio que Él dejó. No es doctrina de hombres, es lo que Él dejó. Ujú, ujú. Entonces, sí tenemos que ser responsables en la forma en que evangelicemos. Ese es mi... Amén. Amén. Claro que sí. Realmente vimos de que él le explicó lo que era la palabra de Dios de forma responsable. Eso es lo que debemos de hacer. Y yo trato de hacer esto con ustedes, de explicarles lo que es la palabra de Dios. Trato de no meter herejías. Trato de decir sana doctrina, de dar la sana doctrina, porque realmente la palabra de Dios la tenemos. Y eso es lo que debo de decirles. Entonces, qué bueno que quedó claro esa parte de que debemos de ser responsables, obedientes al llamado de Dios. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Entre la semana nos vamos a poner de acuerdo si